Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Celis, estudiante de la maestría Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. El día de hoy estamos haciendo una presentación del tema del tránsito económico del país seleccionado México, del modelo EASY y el tránsito al neoliberalismo. Esto corresponde al escenario de discusión del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el tránsito al neoliberalismo. Bueno, el auge del modelo EASY fue interpretado como el modelo mexicano y este fue dado en respuesta a una recesión a nivel mundial, cual afectó en mayor parte a Estados Unidos, lo que resultó afectando la periferia. Este llamado milagro mexicano tuvo tres pilares en los que se enfocó el gobierno mexicano de ese entonces, el cual el primero fue el proteccionismo. Pusieron aranceles a las importaciones, obviamente extranjeras, y protegieron muchísimo a la industrialización interna. Con esta industrialización ellos querían sustituir todos esos productos que llegaban del extranjero y que se produjeran internamente en el país. ¿Qué medidas tomaron? Fue intervencionismo, dieron subsidios estatales a la energía y el transporte interno, esto a fin de fortalecer la industria manufacturera en México, lo que resultó en un crecimiento del PIB sostenido de 6.41% anual, ¿sí? Lo que obviamente fue llamado como el milagro mexicano. La trampa de la dependencia tecnológica. Hubo varios puntos a tener en cuenta que México no le puso atención o no le prestó atención, y están correspondidos en tres más o menos. Asimetría global. La sustitución que hizo de importaciones México fue de bienes ligeros. Estos bienes ligeros eran más que todo textiles, manufactura de productos agropecuarios, y olvidó la producción de maquinaria que fortaleciera esa industrialización a la cual se estaba viendo evocada México en ese momento. Siempre quedó una dependencia estructural. Esa dependencia estructural era la necesidad de importar bienes del capital, lo que Grossfogel en su momento llamó el centro. Este centro correspondía obviamente a industrias mucho más potenciales como lo es Estados Unidos y Europa. Esto generó un déficit comercial, lo que fue la escasez de divisas y una necesidad alta de financiamiento. La crisis del modelo EASY. La crisis de la deuda externa. Más o menos en los años 70 hubo un endeudamiento masivo respaldado por el petróleo. En ese entonces México tenía yacimientos petroleros y hubo un boom petrolero con un aumento de precios, y eso ayudó a que él soportara la deuda externa que estaba adquiriendo mediante divisas del petróleo. Posterior a eso hubo un shock externo con la caída de los precios de crudo y alza de tasas de Estados Unidos, cosas que se combinaron y generaron un ambiente para que la economía mexicana se viera golpeada. Esto fue ya que su economía se veía sostenida en los precios del petróleo, y al caer altamente las tasas o los precios del petróleo, y Estados Unidos a su vez sube estas altas tasas de interés, generaba por un lado menor ingreso de divisas y por otro lado la deuda externa aumentaba. En 1982 México declara que no puede pagar la deuda externa precisamente por estas dos condiciones que estamos mencionando. Entonces surge un tránsito al neoliberalismo y tratados de libre comercio. Estas reformas estructurales y aperturas comerciales no se dieron voluntariamente porque México o sus gobiernos lo interpretaran de esa manera. Las reformas estructurales se dan en un consenso de Washington que ocurren mediante privatizaciones y desregulación financiera. Estas privatizaciones están ligadas con principalmente el transporte y la industria manufacturera, telecomunicaciones. Tratados de libre comercio que buscaban una integración comercial asimétrica con Norteamérica, puesto que lo que podía ofrecer en sus tratados de libre comercio México era muy básico respecto de lo que Estados Unidos le podía ofrecer a México. Entonces no había una simetría en las dos economías.
¿Esto qué conllevó? A que hubiese un efecto de expansión de la industria maquiladora. Estas industrias maquiladoras prácticamente lo que buscaban era realizar la manufactura de productos que finalmente iban a ser exportados o que estaban siendo subsidiados, no subsidiados, sino establecidos por Estados Unidos. Entonces las condiciones eran, yo pongo la mano de obra, pongo mi empresa, y ellos aportaban lo que era la materia prima, la maquinaria y todo eso, con el compromiso de que se exportara lo producido en esto. La profundización de la colonialidad global, y eso ya es más una relación con el texto escogido para la sustentación de esta tesis, y es la de Ramón Grossfogel, en la que él habla del centro y las periferias y la colonialidad global. Tenemos en el centro una reflexión crítica de la colonialidad global que se desprende en tres ramas: una pérdida de la soberanía y que supedita de políticas nacionales al capital transnacional. Es decir, más allá de lo que yo pueda hacer con mi capital nacional, tengo siempre que priorizar la inversión extranjera y la compra de empresas nacionales para sostenerme dentro del mercado. Una asimetría territorial, que son los enclaves de la exportación frente a la disposición rural. Todo se centró en ciertos puntos de México, de este país, y entonces se convirtió en enclaves de exportación. Siempre había compromiso de exportación, relegando las demás periferias. Es decir, dentro de México también se convirtió un centro y una periferia de las zonas que no tenían este potencial de exportación. Tenemos un desafío epistémico, obviamente la necesidad de utopías, otras de las que habla Grossfogel, frente al desarrollo global, y es que nosotros no podemos seguir dependiendo de este tipo de colonialismo que impide un desarrollo propio de las naciones y que establece que cada percepción de desarrollo en cada país es diferente, y que debemos estructurarnos bajo una definición de economía propia y que no dependa siempre de lo que es el centro. En este caso sería Estados Unidos y Europa. Entonces es la búsqueda que debemos hacer dentro de todo este análisis de la colonialidad.